Hola a todos. Una de las preguntas más populares de la astronomía moderna, la hemos mencionado muchas veces, es la de si hay otras civilizaciones en la galaxia. Y seguramente hemos oído hablar de la paradoja de Fermi en más de una ocasión, que lo que viene a decir es, si todo lo que se ha visto en el mundo de la astronomía hace pensar que la vida debería ser abundante, que debería estar en todas partes, ¿por qué no vemos otras civilizaciones en la Vía Láctea? Y normalmente, a la hora de intentar, entre comillas, resolver la paradoja de Fermi, lo que se hace es recurrir a la ecuación de Drake, que es básicamente un ejercicio de imaginación sobre cuántas civilizaciones podría haber en la Vía Láctea teniendo en cuenta diferentes factores de los que en realidad la mayoría no se pueden determinar. Lo interesante es que ahora se ha publicado un estudio que se aleja no solo de la ecuación de Drake, sino de la paradoja de Fermi como paradoja en sí misma, y lo que viene a plantear es que a lo mejor lo que nos falta es conocimiento, información, para poder entender si realmente estamos ante una situación extraña, el hecho de no ver civilizaciones en la galaxia frente a esa suposición de que deberían ser, entre comillas, abundantes, o hay alguna otra explicación, y lo hace analizando lo que podríamos esperar encontrar en torno a las estrellas que podemos encontrar en la galaxia. Así que es un estudio muy interesante y que da que pensar, así que es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Del estudio se hace eco Paul Gilster en su blog, en Centauri Dreams, y la verdad es que, porque me ha dado por mirarlo, lo miro casi todas las semanas, el blog de Centauri Dreams, lo he mencionado en muchas ocasiones, es un blog que, si os gusta todo lo que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre, y también con estudios que van más allá de lo que podemos hacer a corto plazo, cosas como cómo podríamos viajar a otras estrellas, cosas así, es un blog muy interesante, y además Paul suele tener reflexiones que en muchas ocasiones lo que veo es que coincido con él en lo que piensa, en cosas que alguna vez también se me han pasado a mí por la cabeza, y a veces tiene también enfoques que a mí, por ejemplo, no se me pasan por la cabeza y me resultan interesantes. O sea que es un blog que me resulta muy atractivo por eso. En este caso lo que dice es lo siguiente. Estaba paseando en las primeras horas de la mañana, y entre paréntesis dice, y quiero decir primeras, porque normalmente paseo a las 4 de la mañana, Orión está en lo alto del firmamento y es muy bonita la constelación en este momento del año, en esta época del año en el hemisferio norte. Y dice, cuando me doy cuenta de que estoy dándole vueltas a las terminologías. Por ejemplo, la paradoja de Fermi. Utilizando esa frase, el problema queda muy marcado de una manera clara. Si hay otras civilizaciones en la galaxia, ¿por qué no tenemos evidencia de que estén ahí? Se ha derramado mucha tinta en el mundo físico y digital sobre este problema, pero planteo que deberíamos aligerar, suavizar el término paradoja. Prefiero llamarlo la formulación o la pregunta de ¿dónde están? De Fermi. Prefiero pregunta en lugar de paradoja porque no creo que tengamos suficientes datos para declarar que lo que vemos o no vemos sobre otras civilizaciones sea una paradoja. Una paradoja es una afirmación aparentemente contradictoria que obliga a dar más explicaciones. Pero, ¿qué es lo que se pide en este caso, hablando de la paradoja de Fermi? Hay demasiados imponderables en este caso para incluso determinar cuál es la contradicción. ¿Cómo podemos tener una paradoja cuando somos plenamente conscientes de las limitaciones de nuestra recolección de datos, hasta el punto de que ni siquiera tenemos un consenso sobre qué o dónde fijarnos a la hora de realizar esas búsquedas de posibles señales de vida inteligente extraterrestre? Las posibilidades para encontrar tecnofirmas, o las posibles tecnofirmas más bien, abundan, pero ¿cuáles son las que podrían resultar más productivas? ¿Deberíamos vernos realmente sorprendidos por no encontrar una señal clara de otra civilización? Hacemos las mejores elecciones con las tecnologías que tenemos. En una escala galáctica, eso lo que quiere decir es buscar anomalías que puedan indicar la presencia amplia por la galaxia de una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev. Recordad que una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev es básicamente una civilización que es capaz de utilizar toda la energía producida por la galaxia. Sabemos que las tecnologías de una civilización de este tipo sobrepasarían por mucho nuestra propia tecnología, y sus comunicaciones pueden utilizar métodos, como el uso de ondas gravitacionales, por ejemplo, que estén muy lejos de nuestras capacidades de detección. La pregunta de Fermi lo que nos dice es cuáles son nuestras limitaciones, pero no nos envía en la dirección de un auténtico dilema, no nos manda hacia un enigma. Deberíamos tener en cuenta también que, aunque todos los debates sobre este asunto han ido alcanzando cada vez más importancia,
La afirmación que hizo Fermi se debería considerar más bien como una broma sin mucha importancia durante el almuerzo. En la escala del sistema solar sería mejor decir que, desde luego, parece que no tenemos evidencias sobre visitas extraterrestres, pero también que solo ahora, hace poco, hemos comenzado a buscarlas. Un libro muy largo se podría escribir sobre dónde o por qué otra civilización podría instalar una sonda que esté, entre comillas, oculta en el sistema solar. Dice, concebiblemente, una que podría haber llegado hace millones de años y que incluso hoy en día podría a lo mejor estar todavía devolviendo datos, enviando datos a esa otra civilización sobre lo que ve aquí. Todavía tenemos que examinar la Luna con el nivel de detalle que ahora nos ofrece la Lunar Reconnaissance Orbiter. Dice, y como dice mi amigo Jim Benford, como nunca se cansa de decir, dice aquí Paul Gilster, sabemos prácticamente nada de otros objetos cercanos a la Tierra como coorbitales. Coorbitales es asteroides que compartan la órbita de la Tierra. Hasta que podamos observar, repasar esos datos reales, en vez de teorías, deberíamos ser precavidos al hablar de estos asuntos. Así que, aunque no creo que se eleve al nivel de paradoja, la pregunta de Fermi es un incentivo para seguir buscando datos cuya naturaleza anómala pueda ser útil. Y mientras hacemos esto, trabajar en los límites entre la búsqueda de vida inteligente extraterrestre y la filosofía parece casi inevitable. Porque cuando hablamos de civilizaciones extraterrestres, estamos hablando de comportamientos que pueden ser detectados, sin tener la más ligera idea de cuáles pueden ser esos comportamientos. Lo que llamamos naturaleza humana es suficientemente difícil de determinar. Dice, pero ¿cómo se comporta una cultura realmente alienígena? Y cómo se enfrentaría a sus problemas es algo que entra en el reino de la conjetura puramente imaginativa. Es decir, es algo que queda en el reino de nuestra propia imaginación. Cómo se enfrentan los extraterrestres a una cuestión en particular, como a nosotros nos dé la gana imaginar. Y básicamente no hay muchas más consideraciones a tener en cuenta, porque es verdad que es prácticamente la única limitación. Esto me recuerda a algo que dijo Milan Cirkovic, que es un investigador que es muy prolífico en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de vida extraterrestre, y que dijo en The Great Silence, Science and Philosophy of Fermi's Paradox, es un libro, El Gran Silencio, la ciencia y filosofía de la paradoja de Fermi, de Oxford University Press, publicado en 2018. Lo que decía Milan Cirkovic es esto que aparece aquí en gris. A medida que aprendemos más, la orilla del océano de lo desconocido se alarga, para parafrasear la famosa frase de Newton, y aunque podemos imaginar en un nivel muy abstracto que en algún momento se contraerá, esa época en la que la orilla del océano de lo desconocido comience a contraerse no está todavía a la vista. Así que aquí tenemos otra predicción. Habrá muchas explicaciones nuevas, muchas hipótesis para ofrecer explicaciones sobre la paradoja de Fermi en el futuro cercano, a medida que la revolución astrobiológica avanza y la ingeniería exploratoria permite ir cada vez más lejos, es decir, enviar naves cada vez más lejos. Y aquí ya sigue Paul Gilster, lo que dice es, pensando en estrellas pequeñas, habiendo dicho esto, dice, destaco con interés un estudio de Jacob Hack-Mirza, del Instituto de Ciencia Espacial de la Canica Azul, Blue Marble en Seattle, y Thomas Faucett, que es de la Universidad Americana, que plantean que las estrellas de poca masa son el lugar lógico para encontrar civilizaciones en expansión. Si nos preguntamos dónde están las civilizaciones, la pregunta se puede resolver por la idea de que si esas culturas se expandieron en el cosmos, en este caso nuestra galaxia, en la Vía Láctea, elegirían enanas de tipo K y M como sus destinos. Las enanas de tipo K y M son, respectivamente, enanas de tipo K, enanas naranjas, son estrellas que viven aproximadamente entre 15.000 y 45.000 millones de años, son algo menos masivas que el Sol, algo más frías, y las enanas de tipo M son enanas rojas, que son estrellas mucho menos masivas y que viven billones de años, o sea, millones de años. Aquí nos encontramos de frente con cuestiones de la filosofía y la sociología, porque lo que nos estamos preguntando es ¿qué considerarían otras especies como sus objetivos? Pero vamos a seguir con esto porque los autores están perfectamente al tanto de lo que no sabemos y también están al corriente de la necesidad de dar forma, de moldear nuestras preguntas a través de teorías muy amplias. ¿Por qué estrellas más pequeñas? Aquí nos encontramos con una hipótesis interesante. Las estrellas de clase G, de tipo G, como el Sol,
son el lugar más probable para que la vida se desarrolle en un primer lugar, en un primer momento. Hack Mirza ha escrito sobre esto en otros estudios, al igual que otros científicos mencionados en el estudio. En el estudio entiendo que se refiere mencionados en el último estudio, que es el que habla Paul Dillster aquí. Y aquí, en este estudio, hace la siguiente afirmación. Primero, suponemos que las civilizaciones tecnológicas solo aparecen en planetas habitables que orbiten en torno a estrellas enanas de tipo G, con una vida en secuencia principal aproximada de unos 10.000 millones de años, que es más o menos lo que va a vivir el Sol. Porque o la biogénesis o la vida compleja se ven más favorecidas en sistemas de este tipo. Y la idea es que estrellas como el Sol tienen vidas que son mucho más cortas que los billones de años disponibles para las enanas de tipo M, que, ya digo, pueden vivir, en el caso de Próxima Centauri, si no recuerdo mal, había una estimación que dice que podría estar en secuencia principal durante 4 billones de años. Muchísimo más que el Sol. O las enanas de tipo ECA, enanas naranjas, que viven, aquí pone, entre 17.000 y 70.000 millones de años. Yo la estimación que suelo ir es 15.000, 45.000, pero vamos, para el caso 17.000, 70.000 tampoco hay mucha diferencia. Es una suposición más grande, pero nos lleva a una conjetura fundada. Una civilización intentará aumentar su longevidad, del mismo modo que un ser humano intentará permanecer vivo tanto tiempo como sea posible. Una cultura que consiga ser muy longeva tendrá que enfrentarse tarde o temprano a la pérdida de su estrella natal de tipo G y tendrá que buscar destinos con vidas más largas que puedan servir como hogares más duraderos. Y aunque he mencionado enanas de tipo M, las enanas de tipo K, las enanas naranjas, parecen dar con ese punto ideal, parecen estar en ese punto ideal. Así que los autores llaman a una sección de su estudio el Club Galáctico de las enanas de tipo K. Aquí tengo que decir, de las enanas naranjas yo he hablado alguna vez en YouTube, hay un vídeo que es el de las enanas Tricitos de Oro, quiero recordar que fue el título que le puse. Y es algo que me resulta muy interesante ver cómo poco a poco van saliendo estudios que hablan de enanas naranjas precisamente por esto, porque son algo más frías que el Sol, son mucho más longevas. Aquí, si nos quedamos con la estimación de 70.000 millones de años, nos lo deja incluso mejor que la que os decía yo de 45.000 millones de años. Es decir, la vida tiene mucho tiempo para aparecer o como mínimo para sobrevivir en un planeta que esté en torno a una enana naranja. Y sin embargo, hasta hace unos años no se iban publicando muchos estudios al respecto. Las enanas de tipo K son abundantes en comparación a las estrellas de tipo G como el Sol. De hecho, las de tipo K son más abundantes que las de tipo G y las enanas rojas, ya sabéis, son las más abundantes en secuencia principal en el universo. Aproximadamente las enanas de tipo K, las enanas naranjas, suponen el 13% del inventario estelar galáctico, es decir, de las estrellas que podemos encontrar en la galaxia, mientras que las estrellas de tipo G, las enanas amarillas, son el 6%. Las enanas rojas son las más comunes con un 73%, según las figuras que proporcionan los autores en su estudio. Normalmente se dice 3/4 partes, 75, 70, se suelen encontrar. Las estimaciones de estudio suelen estar en ese rango. Ya hemos visto, sin embargo, que las enanas naranjas ofrecen vidas mucho más largas que las enanas amarillas y por su tamaño y la naturaleza de sus órbitas habitables, es decir, de la zona habitable de una enana naranja, ofrecen la posibilidad de que haya planetas que puedan tener vida sin estar en bloqueo de marea, es decir, sin que estén siempre mostrando el mismo hemisferio a la estrella, igual que sucede con la Luna respecto a la Tierra, que siempre vemos el mismo hemisferio de la Luna porque tarda tanto tiempo en girar sobre sí misma como en orbitar alrededor del planeta. En enanas rojas es habitual, o en principio debe ser muy habitual, que los planetas en la zona habitable tengan ese mismo problema. En el caso de la Luna no es un problema porque el hemisferio que vemos constantemente de la Luna apunta al planeta, no apunta al Sol. Entonces, no es un problema porque además tampoco estamos hablando de un planeta habitable, pero en el caso de un planeta habitable sí estamos hablando de algo mucho más complejo porque quiere decir que un hemisferio está permanentemente iluminado y el otro está en oscuridad permanente. Y eso quiere decir que a lo mejor la vida no puede llegar a aparecer en esas condiciones. Si los autores están en lo correcto sobre que la vida es más probable que aparezca en torno a enanas amarillas, entonces se podría decir que las enanas naranjas ofrecen una experiencia de vida más cercana a la del mundo natal de cualquier civilización que elija migrar a una de estas estrellas, en torno de una de estas estrellas. Esto se debe a que el espectro de estas estrellas está mucho más cerca del espectro de las enanas amarillas que de las enanas rojas. Con las enanas rojas, además, tenemos que enfrentarnos a una actividad estelar mucho más alta que la de las enanas naranjas, que son más tranquilas. Los entornos planetarios
Por tanto, en el caso de planetas en torno a enanas naranjas, están mucho más cerca a los que encontramos en torno a enanas amarillas que en torno a enanas rojas. El problema de lo que podemos llamar exosociología se deja ver en esta discusión de una manera notable, y es algo que los autores tratan con honestidad. Si la vida existe o no en otros lugares de la galaxia es algo que todavía está por responder, es una pregunta abierta, y no tenemos conocimiento de qué considerarían las civilizaciones extraterrestres, si las hay, importante o deseable a la hora de guiar su actividad. Pero si nos hacemos preguntas filosóficas, entonces sí podemos jugar con la idea de que cualquier inteligencia viva, cualquier civilización que esté viva en el presente, consideraría su objetivo principal, como hacen los autores en este extracto de su estudio. Newman y Sagan, en 1981, llevaron a cabo un análisis matemático detallado de la difusión de población en la galaxia y concluyeron que solo las civilizaciones longevas podrían haber establecido un club galáctico. Sin embargo, una posibilidad fue excluida porque los autores creían que las motivaciones para la colonización podrían haber cambiado profundamente. Aunque es posible que una civilización tecnológica longeva no se expanda, también es posible que elijan perseguir el establecer otros asentamientos en la galaxia para poder garantizar su longevidad. Las simulaciones numéricas llevadas a cabo por Carol Nellenbach en 2019 y otros autores encontraron soluciones donde nuestras circunstancias actuales son consistentes con una galaxia asentada, y aquí pone en estado constante, steady state se puede traducir así. Esto es una imagen de la galaxia de Andrómeda, sin más. Tenemos un escenario, por tanto, de civilizaciones longevas que preferentemente se expanden a categorías particulares de estrellas, es decir, a tipos particulares de estrellas para garantizar la supervivencia de su especie, pero que, al margen de eso, no se están expandiendo exponencialmente en la galaxia. Y a lo mejor, para evitar que nos perdamos, para quien no conozca toda la historia, hay dos formas de imaginar cómo se expanden las civilizaciones por una galaxia. Una es que simplemente se expanden a otras estrellas para garantizar su longevidad, que es de lo que está hablando Paul Gilster aquí. Y simplemente lo que sucede es que establecen un nuevo hogar, o a lo mejor varios hogares, en función de qué capacidad tecnológica tengan, y simplemente garantizan su existencia y ya está, no le dan muchas más vueltas. Hay otra posibilidad, y es que sea una civilización, si lo queréis llamar así, conquistadora, no es un término oficial ni mucho menos, que lo que hace es colonizar todo, tantas estrellas como pueda, y se expande constantemente y además exponencial, porque vamos a imaginar que desde cada estrella que colonizan envían 4 naves a colonizar otras 4 estrellas, y eso se hace en cada estrella a la que llegan. Lógicamente, a medida que va pasando el tiempo, colonizan una cantidad de estrellas cada vez mayor en cada nueva oleada. Y en este caso lo que dicen es que no es necesario tener en cuenta eso, que se trata de civilizaciones que sean longevas, que lo que busquen sea estrellas en torno a las que establecer sus nuevos hogares, pero que no buscan expandirse por la galaxia de una manera exponencial. Este tipo de escenario encajaría con lo que vemos, siendo un nivel de actividad que no necesariamente se dejaría ver a través del contacto con otras civilizaciones. Las culturas, como las que se plantean aquí, tendrían que limitarse, o estarían satisfechas con limitarse a tratar sus propios asuntos, siempre y cuando su supervivencia esté garantizada. Pero puede que no debamos esperar, o que sí podamos esperar, que analicen activamente sistemas estelares con vidas más breves como los sistemas en torno a enanas amarillas. Deberíamos mirar en nuestro propio sistema, dicen los autores, pero un fracaso a la hora de encontrar evidencia de viajeros extraterrestres puede simplemente ser el reflejo de una preferencia a la hora de visitar otros tipos de estrella. Esto hace que identificar estas culturas sea un asunto muy complejo. Podemos excluir escenarios en los que todas las estrellas de tipo G, es decir, todas las enanas amarillas, hayan sido asentadas en el presente, es decir, que todas las enanas amarillas de la galaxia ahora mismo tengan un asentamiento. Pero la posibilidad sí permanece abierta de que pueda existir un club galáctico a lo largo de todas las enanas naranjas y rojas de la Vía Láctea. La búsqueda de tecnofirmas en torno a sistemas de poca masa, que es donde entran estas estrellas, proporciona una manera de limitar la presencia de este tipo de club galáctico. Aquí mencionan
varios estudios, Lingham y Loeb en 2021, Socas Navarro y otros autores en 2021. Socas Navarro es Héctor Socas Navarro, que es un investigador español y es, si no estoy equivocado, si no ha cambiado de ocupación, director del Museo de Tenerife. Y publica estudios con mucha frecuencia. Es muy, muy chulo ver cómo hablan de investigadores españoles en estudios de otros países. Wright et al. En 2022, Hack Mirza, se menciona a sí mismo, en 2022 también. En las búsquedas existentes hasta la fecha han puesto algunos límites a la transmisión de radio. Aquí también de nuevo mencionan un estudio de Harp y otros autores en 2016, Enríquez y otros en 2017, Price y otros en 2020, y Zhang y otros en 2020, y señales ópticas. Aquí de nuevo, estudios de Howard y otros autores en 2007, Tellis y Marcy 2015 y Schuetz y otros en 2016, que podrían asociarse con actividad tecnológica, pero tales límites solo pueden delimitar de una manera débil la hipótesis del Club Galáctico. Es necesario llevar a cabo más investigación para entender la variedad de posibilidades para detectar tecnología extraterrestre que se volverá cada vez más importante a medida que entran en funcionamiento nuevas instalaciones que sean cada vez más adecuadas y más aptas para caracterizar planetas terrestres en sistemas exoplanetarios de poca masa, o lo que es lo mismo, para observar y analizar, entender cómo son esos planetas rocosos similares a la Tierra en sistemas en torno a enanas naranjas y rojas. Por tanto, el valor de la pregunta de Fermi a la hora de resaltar la increíble profundidad de nuestra ignorancia sobre lo que está ahí fuera queda patente. Me gustan las soluciones creativas a conjeturas y me gusta aplicar lo que podría llamar el pensamiento de Stapledon por el brillante filósofo británico y escritor de ciencia ficción Olaf Stapledon, como incursiones en lo desconocido, como reflexiones sobre lo que no conocemos. Dice incursiones en la oscuridad, reflexiones sobre lo que no conocemos, básicamente. Podemos esperar que aparezcan muchas más soluciones, entre comillas, a la pregunta de Fermi a medida que nuestras capacidades aumentan. El resultado que podemos esperar es que uno de estos días, un instrumento astronómico presente o futuro pueda proporcionarnos datos sobre un fenómeno que resulte ser, que se resuelva que es una tecnofirma real, o quizás incluso un intento de comunicación. Hasta entonces, estas preguntas extremadamente interesantes seguirán dirigiendo el pensamiento tanto filosófico como científico. El estudio es Hack Mirza y Fauchet, Galactic Settlement of Low Mass Stars Solution to the Fermi Paradox, asentamiento galáctico de estrellas de poca masa como respuesta o resolución de la paradoja de Fermi, que ha sido aceptado para su publicación en la revista Astronomical Journal y está disponible en Archive. Está disponible en el servidor Archive. Dice también, está al corriente del estudio Search for an Alien Message to a Nearby Star de Michael Gillon y Artem Burdanov y Jason Wright. Son tres autores, perdón, pensaba que eran dos. Que está también publicado en Astronomical Journal, en el volumen 164, número 5, el 27 de octubre de 2022, que también creo que está en Archive. Juraría que también está en Archive, aunque aquí no lo enlaza Paul Gilster. Y para todo lo relacionado con la paradoja de Fermi, Milan Sitkovich, el libro The Great Silence, Science and Philosophy of Fermi's Paradox, de la Oxford University Press, que está disponible en Amazon, parece. Efectivamente, está disponible en Amazon si os interesa. Y está disponible en Kindle por $21 y en tapa dura en $33. Esto es el precio de Amazon Estados Unidos. Lógicamente se aparece en dólares, pero vamos, me imagino que estará también en Amazon España y en Latinoamérica. Así que si os interesa, le podéis echar un vistazo. Ya os digo, Milan Sitkovich publica muchos trabajos sobre la búsqueda de vida extraterrestre y seguramente es de los mejores autores que se pueden consultar y se pueden leer en ese sentido. Y es una reflexión que me parece interesante la que hace Paul Gilster en cuanto a decir, es que en realidad hasta qué punto podemos decir que es una paradoja. ¿Qué sentido tiene? Es decir, ¿cómo podemos plantear que hay una contradicción si en realidad lo que sabemos ahora mismo es que somos conscientes de que no sabemos mucho? Y es verdad. Y es verdad, ¿cuántas veces lo hemos dicho en estos vídeos? Ya no yo, sino muchísima gente en castellano y en otros idiomas a lo largo de los años, que la realidad es que ahora mismo lo único que sabemos es que hay un planeta habitado que es la Tierra y no se pueden hacer conjeturas más allá o sea, solo se pueden hacer conjeturas sobre cómo sería la vida en otros lugares, sobre dónde puede aparecer, etcétera, porque solo tenemos un caso de estudio, que es nuestro propio planeta.
no sabemos si puede haber vida en torno a enanas naranjas porque no hemos encontrado vida más allá de la Tierra. Desde esa perspectiva, claro, decir que es una paradoja, hasta cierto punto podríamos decir que es incluso pecar de vanidosos. Porque la realidad es que no sabemos si la vida lo tiene fácil o difícil para aparecer en otros lugares de la galaxia. Y eso es algo que a mí me gusta porque lo intento resaltar mucho cuando hablamos de la ecuación de Drake, principalmente recordar siempre que la ecuación de Drake se planteó para tener algo de lo que hablar en un evento, en una conferencia en el año 1961, si no me traiciona la memoria. No se planteó en ningún momento como una ecuación matemática para darnos una respuesta a cuántas civilizaciones hay en la galaxia, porque la realidad es hay demasiados factores que simplemente no se pueden responder. Por ejemplo, cuántos planetas que están en la zona habitable de su estrella llegan a tener vida. Es imposible determinarlo. Y la idea de que las civilizaciones no tengan por qué necesariamente expandirse a toda la galaxia también tiene sentido. A mí es algo que además siempre me ha parecido muy lógico en cuanto a que, al menos a día de hoy, es verdad que dentro del conocimiento que tenemos, por supuesto, además Paul Gilster lo dice y es verdad. ¿Cómo sabemos que no se están comunicando, por ejemplo, con alguna propiedad de las ondas gravitacionales? El ejemplo que suelo poner yo es con la materia oscura. Por poner algo que es que ni siquiera sabemos cómo estudiarlo. A lo mejor alguna civilización por ahí que no es que sepa cómo estudiarla, no, es que la utiliza como canal de comunicación. Simplemente por dejar volar la imaginación. Y en realidad, claro, ¿por qué una civilización iba a querer expandirse a toda la galaxia si no tienes ninguna forma de poder comunicarte con un mundo que esté a... Es que no hace falta irse muy lejos, a 5 años luz. A 5 años luz, no hace falta irse más lejos. De saber qué les pasa y demás, porque si la única forma de comunicarse está limitada a la velocidad de la luz, vamos a tardar años en saber qué le pasa a esa colonia de, vamos a imaginar un imperio o lo que os dé la gana, galáctico. Entonces, desde esa perspectiva no tiene mucho sentido el expandirse por toda la galaxia. Es verdad que aquí de nuevo podemos decir que estamos utilizando un enfoque humano, pero la realidad es que es lo que hay. No tenemos otra forma de poder hacerlo, pero sí podemos pensar hasta qué punto tiene sentido o no, como hacen en el estudio, porque sí sabemos cuáles son los límites del funcionamiento del universo. No se puede transmitir información más rápido que la velocidad de la luz y, por tanto, pensando en métodos tradicionales, estamos limitados por ese hecho. Desde esa perspectiva, tiene mucho sentido tener un asentamiento a 10.000 años luz del planeta natal de esa civilización, por mucho que a lo mejor sí puedas tener la capacidad de llegar allí. A la hora de coordinar los asuntos del imperio, que imaginemos, a todos efectos, es un asentamiento totalmente diferente, es entre comillas lo que es llamar así un nuevo imperio. Desde esa perspectiva, el simplemente buscar un par de hogares nuevos, a lo mejor pues eso sí, que pueden estar incluso a unos pocos años luz de distancia entre sí, bueno, para garantizar la supervivencia de la civilización, no solo la longevidad, podría tener sentido, pero más allá de eso, el tener que colonizar toda la galaxia como solemos imaginar, es verdad que pierde mucho atractivo. Está muy bien cuando vemos cosas como Star Trek y de repente puedes viajar de un lugar a otro de la galaxia en un momento y las comunicaciones son constantes y tienen lugar en todo el universo de Star Trek, en toda la galaxia, porque es posible comunicarse en tiempo real sin importar las distancias, pero en el mundo real eso no existe. Y por lo menos, si existe, nadie ha sido capaz de empezar a vislumbrar siquiera cómo podría suceder. Entonces, si nos movemos dentro del marco del conocimiento que tenemos, porque si no, entramos en el campo de la magia y podemos plantear cualquier cosa, no hay una forma evidente de poder comunicarse rápidamente. Así que, ¿para qué querer tener asentamientos muy lejos de ese mundo natal? Y desde ese ángulo, desde esa perspectiva, lo que plantean en el estudio tiene mucho sentido. Las enanas naranjas, ya digo, cada vez se están empezando a ver como estrellas mucho más interesantes de lo que se solía tratar tradicionalmente, por eso, porque son algo menos masivas que el Sol, algo más frías, pero entre comillas suficientemente parecidas al Sol como para que, si las enanas amarillas son las estrellas que mejor lo tienen para que aparezca la vida en su entorno, puedan ser un buen objeto al que migrar para esas civilizaciones que consigan llegar a ese punto de tener capacidad de viajar a otras estrellas. También hay que preguntarse si las enanas naranjas son suficientemente aptas a la hora de provocar que la vida pueda aparecer en los planetas en las zonas habitables a su alrededor, que es algo que yo diría que no está muy claro todavía porque es volver a lo mismo. No sabemos exactamente cómo de fácil es que aparezca la vida en los lugares de la galaxia, en torno a qué tipos de estrellas, etcétera, porque no sabemos más que de un planeta habitado que es el nuestro. Y siguiendo ese hilo de pensamiento,
Lo que se dice en este estudio es muy interesante y tiene mucha lógica, tiene mucho sentido. Lo que dicen al final es, la realidad es que no conocemos prácticamente nada sobre esos otros lugares de la galaxia, sobre esos exoplanetas, por ejemplo, porque ni siquiera se está esperando que se pueda empezar a estudiar ahora con el telescopio James Webb, con el sistema TRAPPIST-1, por ejemplo, en torno a una enana roja, que se llama TRAPPIST-1, naturalmente. Pero no se sabe cómo son esos planetas todavía, no se sabe qué condiciones tienen. Y no hablemos de planetas en torno a enanas naranjas. Es exactamente el mismo escenario, no hay conocimiento sobre cómo son esos planetas. Entonces, el primer paso seguramente es ese, entender cómo son esos planetas, qué características tienen, si realmente se pueden parecer a la Tierra en mayor o menor medida, si tienen atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Y después sí que quizás podamos empezar a realizar suposiciones sobre la vida en esos entornos, pero teniendo ese gran inconveniente de no saber si hay vida más allá de la Tierra. Y por eso es un estudio que me parecía muy interesante, que quería acercaros, porque la reflexión de Paul Gilster, además, sobre la paradoja de Fermi me parece muy interesante, me parece muy válida. Más que una paradoja, es una pregunta. Vale, si todo nos hace pensar que la vida debería ser abundante, ¿dónde demonios está todo el mundo? ¿Por qué no los encontramos? Porque es lo que dice Paul Gilster. No es una contradicción, es simplemente que en realidad a lo mejor no hemos mirado lo suficiente. La contradicción sería, y estoy de acuerdo con él en ese razonamiento, si tuviésemos muchísimo más conocimiento sobre otros lugares de la galaxia y pudiésemos decir, no, es que hemos visto que hay, yo qué sé, 2.000 millones de mundos habitables, que sabemos que son habitables, que son como la Tierra, etcétera, tal, y todos están vacíos. No hay ni uno que tenga vida. Claro, ahí sí que podemos decir, una paradoja, ¿cómo es posible? Pero en ese punto en el que estamos hoy en día, el punto en el que nos encontramos hoy en día, está muy lejos de ese escenario. Así que, en ese sentido, concuerdo mucho con lo que dice Paul Gilster. No sé si vosotros también en YouTube lo veis igual, si tenéis esa misma percepción, pero la mía es esa. La mía es que es verdad que estamos lejos de poder considerar una paradoja realmente. Y veremos qué es lo que sucede en el futuro. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que os quería contar en este vídeo. Espero que haya sido interesante. Ya habréis visto que he ido colocando, como siempre, los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que lo único que me queda deciros es que, como siempre, muchas gracias por estar ahí semana a semana, día a día, con los vídeos también de noticias de astronomía, que espero que haya sido interesante, que si veis el vídeo en fin de semana, disfrutéis de lo que quede el fin de semana, que si no, pues espero que quede poco para que podáis descansar, y que os espero en el próximo vídeo. Ya sabéis también que me podéis encontrar en redes sociales, en el blog, bueno, lo que he puesto en los recordatorios del vídeo, que nos tenéis también en el servidor de Discord, y además que tenéis también desde hace unos días aquí en YouTube, si os fijáis en el canal, en la portada del canal veréis que hay un canal añadido, que es canal de gaming, lo he llamado Flexibeiro Gaming, no me he complicado la vida, porque es ahí donde estoy subiendo los segmentos de juegos en Twitch, los gameplays. Así, si os interesan, podéis verlo allí, podéis seguir el canal, os van a llegar las alertas cuando suba los vídeos nuevos y yo no me tengo que preocupar de subirlos al canal de astronomía como hacía hasta ahora, a este canal, al canal principal, y que os pudiese llegar la notificación a los que no os interesa para nada, porque entiendo que eso lógicamente puede ser muy molesto. Así que si os interesa todo lo que tiene que ver con lo que es el mundo de videojuegos y demás, que es la otra cosa que hago en Twitch, tenéis ese canal. Y ahí están todos los juegos que he ido jugando en el directo desde este verano, desde que salió Stray. Desde que salió Stray he jugado, para los que os interesen, a Stray, Senua, el primero, Hellblade, Senua Sacrifice. He jugado a Spider-Man, Assassin's Creed, Until Dawn, Death Stranding, a Plague Tale, tanto Innocence como Requiem. En fin, van unos cuantos juegos ya, o sea que los podéis encontrar ahí si os interesa. Y nada, no tengo mucho más que añadir, así que lo dicho, una vez más, muchas gracias por elegir el vídeo para pasar este ratito, espero que os haya gustado, muchas gracias por estar ahí constantemente, y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!